Bueno, buenas noches. Bendiciones para todos y todas, dijo el gobernador. Qué tremendo tiempo, amén. Quiero agradecerle a las adoradoras. Gracias por este ámbito, por este tiempo tan lleno de la presencia de Dios. Gracias por esas canciones, gracias por este clamor que pudimos levantar. Gracias por proveer un ambiente de altar. Porque donde hay altar, Dios se revelará. No quedará altar con sacrificio sin respuesta del cielo. Amén. Y aquí hubo sacrificio de alabanza. Mira que tenés al lado y decirle, recibe nuevas fuerzas. Decirle, toma tu porción en esta noche, decirle. Porque hoy es tu noche de nuevas fuerzas. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Amados, realmente había tanta gloria y hay tanta gloria en el aire que dudé por un momento si seguir predicando o seguir ministrando. Pero entiendo que aún en la palabra que hoy Dios nos quiere hablar, hay un aumento de fe para tu vida. Y un aumento de revelación. ¿Cuántos quieren aumento para su vida? Amén. Gloria a Dios por esta adoración, gloria a Dios por este tiempo de derramamiento del cielo sobre nuestras vidas, porque es muy difícil poder escuchar al Señor cuando estamos llenos de otra cosa. Amén. Y sé que han sido días de mucha carga, sé que han sido días de muchas luchas, sé que han sido días de tremendas pruebas, circunstancias, represalias, que muchos han estado atravesando. Sé que muchos han llorado, sé que muchos su fuerza ha faltado, pero gloria a Dios por este tiempo donde Él fortalece nuestras vidas, donde Él nos llena de un espíritu nuevo, amén, de un espíritu diferente, porque entonces estamos listos para ahora escuchar al Señor, amén. Quiero orar rapidito. Espíritu Santo, háblanos en esta noche, háblanos, abre nuestros ojos para ver lo que antes no veíamos y despierta nuestra fe para creer como nunca creímos, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, profetizo una unción de fe y de revelación. Declaro un aumento en su fe. Declaro un dimensionamiento en su fe y en su revelación espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Quiero que me acompañen a la Primera de Reyes, capítulo 13. Y el título de la palabra de hoy es exponiendo a los carceleros. Digan conmigo, exponiendo a los carceleros. Amén. Como ustedes saben, hace muchos años que venimos caminando con el Señor y siempre les compartimos muchas vivencias, muchas experiencias que nos han tocado vivir a lo largo de estos años. Amén. De hecho, podría decirse que tenía 9 años cuando ya me introdujeron en el ministerio, donde mi mamá, mi papá servían en un barrio, en un anexo de nuestra iglesia en Citibel, donde trabajábamos con los niños de la villa, con familias problemáticas, con muchas dificultades para poder evangelizar en medio de esos niños. Yo ahí a los 9 años empecé a tocar el piano, a estar en el ministerio, a acompañar a mi papá en la adoración, a mi mamá en el evangelismo, buscar los chicos del barrio, al lado de nuestros pastores de aquel momento. Y luego, ya mudados a La Plata, por muchos años trabajando en los grupos de adolescentes, en equipos intereclesiales, en experiencias misioneras. Luego
caminando al lado de mi amigo Fran, de mi amigo Joe, de mi esposita, junto con los jóvenes de la Iglesia Bautista, donde hemos vivido todo tipo de vivencias, todo tipo de experiencias en la obra de Dios. Amén. Tengo 32 años, pero puedo decir que hace más de 20 años que estoy en el ministerio, porque pude mamar desde muy chico esas vivencias ministeriales y las charlas post reunión, post evento, post evangelismo, que cuántos saben que son muy enriquecedoras. Amén. Amén. Porque ahí es donde se comenta, donde yo escuchaba a nuestros pastores compartir lo que el Espíritu les mostró detrás de alguna manifestación demoníaca, qué fue lo que el Espíritu reveló. Y ahí pude aprender muchas cosas. Luego, en cada territorio que nos hemos metido, cada barrio que el Señor nos ha guiado, nos ha dirigido, en caminar al lado de mi mamá y de los intercesores, he aprendido mucho sobre dinámicas espirituales. Pero posiblemente no hemos aprendido tanto en esos 20 años sobre guerra espiritual como estos últimos años que empezamos la iglesia. Posiblemente porque al encarar el pastorado uno administra todas las áreas de la iglesia y uno puede experimentar de primera fila las dinámicas espirituales que envuelven a la obra del Señor. ¿Cuándo me están siguiendo? Amén. Amén. Y hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido muchas vivencias y sobre todas las cosas en el ámbito de la guerra espiritual. Y la palabra de hoy es una palabra de revelación, de luz y de entendimiento en el área de la guerra espiritual. Amén. Lo cierto es que hemos atravesado muchos desafíos. Cuando liderábamos los jóvenes estaban llevando adelante un equipo de evangelismo infantil, donde salían a evangelizar las calles con los niños. Y eso nos metió en muchos líos. Nos metimos en barrios, me acuerdo en la Plaza Chacho Peñalosa, en medio de dificultades de las que ustedes quizás no puedan imaginarse. Y atravesar tantas dificultades, tantas adversidades, tantos imprevistos, tantos conflictos que van surgiendo en la obra del ministerio, son las que nos llevaron una y otra vez a nuestras rodillas. Amén. Amados, cuando les toca atravesar en la obra del Señor esas dificultades a las que no le encuentran respuesta, es una excelente oportunidad para ir a las rodillas. Para ir en oración y decir, Espíritu Santo, no sé cómo se soluciona esto. Enséñame. Amén. Le hablo de paso a los que están en este tiempo empezando a colaborar en la congregación, en distintas áreas, los que nos acompañan a Hudson. Hay mucho pueblo allí en Hudson esperando el agua de Dios como la tierra seca espera la lluvia. Amén. Amén. Donde vamos a encontrarnos con dificultades. Le hablo a la gente de Ensenada, Norita, donde vamos a encontrarnos con inconvenientes, con gente que a último momento decía que venía y le surgió algo, con imprevistos, con accidentes, con cosas que uno no contemplaba y pasaron, con dilemas que las personas van a plantearnos o que van a suceder. Y muchas veces nos encontramos en la obra del Señor con circunstancias que no sabemos cómo resolver. Amén. Me acuerdo cuando hace unos años conocíamos a Luciana y ella nos decía, hago talleres de danza, oren por mí, voy a dar un taller. Y nos cuenta que en medio del taller donde ella va a enseñar a sus estudiantes, a sus alumnas, le dice a una mujer, ¿cómo te llamas? Y la mujer le dice, no te voy a decir. Y se le colgó de la reja de la iglesia, era un bicho que estaba colgado de la reja. Imagina a Luciana diciendo, yo vine a dar una clase de danza. Bueno, amados, prepárense, porque el año que viene será un año de abrir pozos. Amén. Y ya volví a la palabra el año. El año que viene será un año donde el Señor nos llevará a abrir nuevos pozos y donde también levantará administradores para muchos de esos pozos. Será un año de mucho comisionamiento, será un año de mucho envío, será un año de mucha tarea, será un año de mucha cosecha. Amén. Amén. Y van a encontrarse con todo tipo de cosas. Van a encontrarse con desafíos, van a encontrarse con imprevistos, van a encontrarse con
problemas que hay que lidiar. Saben que la palabra liderazgo viene de la palabra lidiar. Así que todo aquel que cree que tiene un llamado al liderazgo, pero no le gusta lidiar con los conflictos del liderazgo, sepa que literalmente liderazgo significa lidiar. Yo cuando dije, Señor, yo quería ser pastor, yo quería ser un orador, un predicador, no lidiar con estos líos. Y una vez en un taller me enteré que liderazgo significa lidiar. Amén. Amén. Van a encontrarse con muchas situaciones que hay que lidiar. Hay que lidiar con conflictos, hay que lidiar con imprevistos, hay que lidiar con realidades espirituales, hay que lidiar con dureza de corazón, hay que lidiar con momentos en que la atmósfera se torna hostil y entre los mismos ministros hay choques y hay chispazos. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y en todo momento que en el ministerio se presenta alguna situación difícil, alguna dificultad, es el momento de ir a las rodillas. Amén. Es el momento de ir y consultar al Señor. Es el momento de ir y preguntar, ¿y esto cómo se hace? ¿Y a esto cómo le entramos? ¿Y esto cómo lo resolvemos? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Amén. ¿Saben? Yo desde muy chico fui muy fan del avivamiento de la calle Azusa. ¿Cuántos han escuchado del avivamiento de la calle Azusa? Un movimiento del Espíritu Santo que se le considera el inicio del mover pentecostal del siglo XX. Amén. Fue donde hubo un estallar de dones espirituales, de bautismo del Espíritu Santo, cuando hacía siglos que literalmente la iglesia no experimentaba esas cosas. Y había tal mover de Dios que, dice las historias, los historiadores de avivamiento, que literalmente en medio de la adoración se manifestaba una nube. Había una niebla que todo aquel que entraba en contacto con esa niebla era liberado, era sanado, era transformado. ¿Cuántos creen que eso es glorioso? Dice que aún gente que le faltaba un ojo, el ojo se le recreaba cuando entraba en contacto con esa nube. Dice que las doncellas de la iglesia, las adolescentes, las muchachitas, imponían manos sobre gente que le faltaban dedos, que le faltaban extremidades, y las extremidades salían, se regeneraban allí donde no habían. ¿Cuántos creen que eso es tremendo? Y yo decía, Espíritu Santo, desde que tenía 17 años, 18 años, yo quiero alguna vez vivir un mover como el de la calle Azusa. Quiero ver una iglesia como la de la calle Azusa. Y a lo largo de los años pude comprender que el secreto de la calle Azusa es que no hacían nada sin consultar al Señor. Hacían solo lo que el Espíritu Santo le decía que hicieran. Ellos no decían, bueno, vamos a abrir una iglesia, vamos a hacer lo que tiene una iglesia, a ver, vamos a ver dónde están las líderes mujeres, dónde están los muchachos para el evangelismo, tenemos que armar un equipo de recepción y tenemos que tener un grupo de jóvenes. No, ellos no hicieron nada salvo lo que el Espíritu Santo les dijo que hiciesen. Amén. Y muchas veces resolvemos las cosas en el ministerio, en la iglesia o en la vida cristiana como replicando algo que aprendimos que así es como se resuelve, así es como se hace. Cuando hay una situación de conflicto ponemos orden preguntándole al Espíritu Santo. Mis amados, los primeros años de Tierra Fértil fueron de dinámicas espirituales que nos entraban como el agua entró adentro del Titanic, por todos lados. De hecho, la frase favorita de Fran era, la barca se hunde. Amigos, nos saludaban y decían, ¿cómo va todo bien? La barca se hunde. Dios está en la barca, aleluya. Lo importante es que el maestro está en la barca. Duerme, pero está en la barca. Y la barca se hunde, y era el dicho, ¿no? La barca se hunde. La barca se hunde. Los primeros años de Tierra Fértil, ya llevamos casi 8 años como iglesia, los primeros años fueron de que entraba agua por todas partes. Dinámicas espirituales que no entendíamos, manifestaciones espirituales que no sabíamos cómo abordar, conflictos que no sabíamos cómo solucionar. La siguiente parte fue de consultar al Señor. La siguiente parte no invertimos tanto en discipulado, ni invertimos tanto en visitaciones, ni invertimos tanto en evangelismo, ni invertimos tanto como en consultar al Señor. ¿Sí o no, amigo? Las charlas era qué te mostró el Espíritu, estuve orando por tal tema que hubo, tuve tal sueño, vine en el nombre de un Espíritu, y tratar de entender
las dinámicas espirituales que nos estaban sobreviniendo por todos lados. Amén. Y esta etapa que estamos viviendo ahora es de empezar a aplicar mucho de lo que el Espíritu nos enseñó y empezar a ver frutos, y frutos agradables. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero mucho de lo que hemos aprendido en el ámbito de la guerra espiritual y de las dinámicas espirituales han sido justamente por hacer la obra del Señor, por lidiar con los conflictos que se aparecen, y mucha rodilla, y preguntarle al Señor. Amén. Quiero que me acompañe a la Primera de Reyes, capítulo 13. Ahora lo vamos a leer. Se le había dicho el pasaje, ¿no? Sí. ¿Saben? La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuántos recuerdan eso? Sino contra poderes, contra principados, contra gobernadores, contra dominios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Esto de teoría todos lo entendemos. Yo tenía 18, 19 años cuando leía estos pasajes, leía Efesios, leía las armas espirituales, que la lucha que nosotros libramos no es una lucha terrenal, no es una lucha natural, sino que es una lucha espiritual. Todos entendemos esta realidad, pero muchas veces nos cuesta discernir dónde están operando esos principados, esos gobernadores y esas huestes de maldad en las regiones celestes. Nos cuesta traducir esa información teológica que tenemos y discernirla en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y abrimos Efesios 6, decimos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Así que no me voy a pelear con la vecina. Porque sé que no es con la vecina, es con poder. Amén. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, así que no le voy a contestar a la hermanita. No le voy a contestar. Le voy a dejar pasar por alto la ofensa. Pero hasta ahí llega nuestro entendimiento de nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero Pablo es muy específico cuando habla de con quién es nuestra lucha. No dice es con demonios, es con espíritus malos, sino que dice es con principados, es con gobernadores, es con dominios, es con tronos, es con huestes. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Nos muestra una organización jerárquica, una operación articulada, organizada, como la de un ejército. ¿Cuántos me siguen? Cuando uno ve un ejército, cuando uno ve una nación, cuando uno ve una estructura gubernamental, uno ve que hay una organización precisa, que hay una organización bien coyunturada, bien articulada, que cada uno cumple una función, cada uno porta un grado de autoridad, un grado de influencia, un grado de articulación, un grado de delegación. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. De que así como hay principados, así como hay gobiernos, como hay tronos, también hay huestes, espíritus menores que llevan a cabo la operación que esos grandes poderes les mandan hacer. ¿Cuántos me están acompañando lo que quiero decir? Amén. Entonces no es importante solamente poder entender que tenemos una guerra espiritual, sino que también podamos discernir esa guerra espiritual. Que podamos discernir cuándo está ocurriendo. Porque mis amados, el 99,9% de las dificultades que atraviesas en tu semana no tiene que ver con carne ni con sangre, sino con principados, con poderes, con dominios, con tronos, con huestes de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. El 99,9, y le dejo ese coma suelto por ahí, porque puede ser alguna otra cosa, pero a mis amados, la mayoría de las dificultades que vives y que sabes que vives y las que no sabes que vives tienen su origen en una dinámica espiritual. Tienen su origen en un movimiento espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Y es importante que podamos discernirlo. Es importante que podamos empezar a entender cómo funcionan ciertas cosas. Cómo funcionan ciertas dinámicas espirituales alrededor de nuestra vida. Amén.
Tendemos a entender lucha espiritual, ataque espiritual, cuando un ataque es deliberado. Pero muchas veces nos perdemos cuando Satanás está actuando por medio de sutilezas. Amén. Y el apóstol Pablo dijo, no ignoren las maquinaciones de Satanás. Digan conmigo, no ignoren las maquinaciones de Satanás. Hay gente que no le quiere entrar a esto de la guerra espiritual. Y dice, no, eso es para los intercesores. Eso es para los profetas o para algún evangelista, para algún misionero que tiene que entrar a un territorio endemoniado. Pero no, lo mío es más el servicio. ¿Cuántos están conmigo? Hay gente como que le quiere escapar. Hay gente que dice, no mencione al diablo. Yo cuando oro le oro a Dios, al Espíritu Santo, a Jesucristo, pero no menciono al diablo. Cuando viene esa anaconda y dice, oíme bien Satanás, ay no hermano, no lo llame que viene, no lo llame que se manifiesta, ¿no? Y hay veces que pensamos que la guerra espiritual es opcional, que es para algunos sectores de la iglesia. Pero yo quiero derribar ese argumento en esta noche, porque ese argumento es el principio de todo lo que Satanás te está robando en tu vida cotidiana. Creer de que algunos sectores del cuerpo de Cristo podemos quedar exentos de meternos en esto de guerra espiritual. Es creer que algunos miembros del cuerpo de Cristo podemos dedicarnos a una tarea más blanca y no a una tan turbulenta. Amén. Lo primero que quiero decirte es que la guerra espiritual no es solo para algunos sectores de la iglesia, sino que la guerra espiritual en alguna medida atañe a todos los hijos de Dios. Yo no les voy a discutir de que hay gente que va a tener un llamado a la guerra espiritual. No les voy a discutir que hay gente que va a tener un don de guerra espiritual, va a tener una asignación en el cuerpo con guerra espiritual. Pero mis amados, todo aquel que ha hecho de Jesús su Señor y su Salvador, desde ese momento entró en una guerra espiritual. Porque solo decir, te recibo como mi Señor, es decir, como el que gobierna mi vida, desde ese mismo momento, uno entró en un conflicto con lo que hasta ese momento gobernaba su vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Desde el momento que digo, te recibo como mi Señor y mi Salvador, el que gobernaba mi vida hasta ese momento dice, epa, ¿qué pasó? ¿Cómo que lo recibí como tu Señor y tu Salvador? ¿Cuántos me están siguiendo? Desde el mismo momento que hiciste de Él tu Señor, es el mismo momento que el Espíritu que gobernaba tu familia, por ende gobernaba también tu vida, entró en un conflicto con el nuevo Señor que hiciste entrar a tu corazón. ¿Cuántos me están siguiendo? Desde el mismo momento que dijiste, te recibo como mi Señor, hay un poder que siente una amenaza. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Desde el mismo momento, alguien diga conmigo, desde el mismo momento que hago a Jesús mi Señor, entré en guerra espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque desde ese momento, el poder que... Se me distraiga. Desde el mismo momento que yo hago de Él mi Señor, entré en un conflicto espiritual con el que gobernaba mi vida. Hay poderes que están asignados a todo hijo de Dios solo porque hicieron de Jesús su Señor. Amén. El espíritu familiar que hasta ese momento gobernaba tu familia, gobernaban, eso me trae, gobernaban, espiritual, que gobernaban tu familia, es el que gobernaba también tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. El espíritu territorial, que era el que influía en la realidad cultural en el que hasta ese momento vivías, también entra en conflicto con el Señor que ahora metiste en tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Piensen un momento ustedes antes de Cristo. Ustedes estaban bajo el espíritu de su familia, estaban bajo el espíritu de sus amistades, estaban bajo el espíritu de su territorio, estaban bajo el espíritu de su barrio, estaban bajo el espíritu de su ciudad. Me voy a ir más lejos. Estaban bajo el espíritu de su nación.
estaban bajo el espíritu solamente de ser argentino. ¿Cuántos me están siguiendo? Y de solamente decir, quiero que seas mi Señor, todo eso que tenía autoridad sobre mi vida, ahora está en mi contra. Amén. Amén. Ni hablar que Satanás conoce de antemano cuál es el llamamiento que Dios tiene para tu vida. Entonces, desde muy temprano empieza a trabajar y a socavar tu identidad, la palabra que Dios ha hablado sobre ti, para que ese llamado nunca se manifieste. Y esos ya no son enemigos de tu vida porque hiciste de Jesús tu Señor. Esos ya son enemigos asignados a tu manto. Y esos inmediatamente están contra ti. ¿Cuántos me están siguiendo lo que quiero decir? Es muy fuerte lo que estoy hablando. Así que bueno, si acá hay alguien que se siente cristiano raso, no, yo no soy alguien de manto, me gusta sentarme y de tanto escuchar la palabra de Dios. Mi amado, si hiciste una oración diciendo quiero que seas mi Señor y empieces a hacer tu obra en mi vida, estás en guerra. Estás en guerra, porque el espíritu de tu familia no te querrá dejar. Porque el espíritu de tus amistades no te querrá soltar tan fácilmente. Por eso Flor nos predicó del sistema de Egipto. Faraón no querrá soltarte tan fácilmente. Y aun cuando diga, bueno, váyanse, ya no los quiero más, dice que una vez más el corazón de Faraón se endureció y los persiguió hasta el Mar Rojo. ¿Cuánto me están siguiendo? No te querrá soltar. Así que levantará todo tipo de ataque contra tu vida. Amén. Ni hablar cuando se revela tu manto. Ahora ya no solo tienes enemigos porque has decidido por Cristo para que sea tu Señor. Ahora tienes enemigos asignados a tu manto. Atentarán contra lo que Dios dijo de tu llamado. Amén. Te querrán tentar con algo que se parece a tu llamado, pero no es tu llamado. Te querrán llevar hacia un terreno donde sientes que sirves a Dios, que eres útil porque tu don encaja con ese lugar, pero te está sacando de tu más supremo llamamiento. ¿Cuántos me están siguiendo? Enemigos del manto. Así que estás en guerra. Amén. En definitiva, estás en guerra. Estás en guerra espiritual. Amén. Amén. Mucho de lo que te acontece es una dinámica espiritual que se levanta contra el llamado que Dios ha hablado sobre tu vida. Mucho de lo que te acontece es una dinámica que se levanta contra lo que Dios ha hablado de tu vida. Ahora yo quiero preguntarles, todos sabemos que estamos en guerra espiritual. Todos sabemos que hay una guerra por el señorío de Cristo en nosotros. Que hay una guerra por el manto y el llamamiento de Dios sobre nuestras vidas. Pero tú te das cuenta cuando, por ejemplo, una persona, una propuesta, o una idea, un pensamiento, una emoción, te está queriendo adelantar en los tiempos del llamado para tu vida, o te está queriendo acelerar para hacer algo que para cuando sea el tiempo de lo que Dios habló para tu vida, ya entraste desacomodado. ¿Cuántos me están siguiendo? Me acuerdo que cuando lo profético empezó a manifestarse en mi vida, empecé a profetizar para todos lados. Y donde veía algo, yo iba y le decía, no, el Señor te dice que tal cosa, el Señor te dice que tal otra. Y así también hice bastantes líos. Y Fran me dio una enseñanza que me marcó hasta el día de hoy. Me dijo, Satanás siempre tratará de bajarte de tu llamado. Levantará tanta lucha que intentará sacarte de tu llamado. El ministerio me dijo como una moto. Que si Satanás no puede convencerte de que no te subas, si decidiste subirte, te va a acelerar para que vaya más rápido de lo que el Espíritu Santo está yendo. O que quiera llevarte, involucrarte en cosas que Dios no te está mandando. ¿Cuántos me están siguiendo? Fue así. Yo tenía una lucha por entrar al ministerio, amados. Tenía una lucha muy grande.
porque yo quería ser estrella de rock and roll. Porque tenía banda, porque tocaba, porque nos iba bien, porque éramos populares dentro del underground de la ciudad de La Plata. Entonces realmente tenía mucho que perder, muchas amistades que perder, mucha influencia que perder, mucha popularidad que perder por el llamado de Dios. ¿Me siguen? Así que Satanás me tenía bien agarrado para que yo no me suba a la moto del llamamiento de Dios para mi vida. Amén. En los primeros pasos que yo quise dar, se me levantaron los 7 infiernos. Así que más lucha para no querer tomar la moto. ¿Cuántos me están siguiendo? Hasta que Él me sedujo. ¿Cuántos saben que Él nos seduce? Amén. Él me enamoró, Él me capturó de tal manera que no me pude resistir. Como dice esa canción de Elías Argüello, ya no puedo decidir. Estás tan dentro de mí que por ti desespero. ¿Cuántos han sido pasada? Me empezó a buscar con problemas, con circunstancias. Yo decía, llamado divino. Si yo ahora soy de Dios, tengo que traer a esta gente conmigo. Tu abuela, esta gente no quería venir a Cristo. Fueron enviados para drenarme la fuerza, para yo andar corriendo detrás de cada situación, de cada problema, de cada circunstancia. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y yo salía corriendo por aquel, por el de allá, por el de más allá. También lo metí en algún lío, Fran, porque era mi líder de jóvenes. Y en algún momento lo llamé, amigo, mirá, está por venir un fulanito que robó un supermercado chino. Y bueno, lo agarraron 2 de los chicos de la iglesia y está arrepentido y me lo traen a casa. Dicen que tiene la compu y la caja registradora del súper todavía. Y Fran ahí venía, me mete cada libro. Amigo, decía, hay una amiga de mi suegra que todas las noches vomita cosas verdes y camina como la nena del exorcista. ¿Vamos a orarle? Y ahí no fuiste. Ahí me fui con Joe. Y amado en cada lío que lo metía. Nos sentamos al lado de esas 2 personas y querían hablar cosas flasheras nomás. No querían ni arrepentirse, y se nos manifestó la mujer ahí en medio nuestro. Y le dijimos si quería aceptar al Señor, no tenían interés en nada. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Pero es que ya Satanás no me podía bajar de la moto. Pero mis amados, qué difícil es identificar cuando hay huestes de maldad, cuando hay dominios. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Así que empezamos a identificar de que toda persona que tiene un manto tiene dominios asignados. Empezamos a entender que principados son poderes generales, son poderes que la palabra principado viene de la palabra principios. Entonces un principado, por ejemplo, es el poder que está detrás de los principios que estructuran una cultura. Amén. Cuando vemos la cultura argentina, como el argentino, vamos a ser descarnadamente sinceros. Chamullero, orgulloso, medio soberbio, ¿sí o no? Medio guitarrero, ¿sí o no? Quejoso, criticoso. Mi amado, hemos estado en Colombia y no hemos visto a nadie andar quejando. Viene acá el taxista, ¿cómo está? Tirando para no aflojar. Ya sé lo que se puede. Allá nos subimos a Panamá una vez en taxi. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Pura vida, nos dijeron. Y después nos enteramos que es casi un cliché. En los murales dice pura vida. La gente no se saluda, hola. Dice, ¡hey, pura vida! Entonces nos dimos cuenta ahí de que el andar quejándose no es normal. Acá es normal. ¿Cuántos me siguen? Detrás de eso hay un principado. Hay un poder que estableció toda una cultura arraigada de tal manera que ninguno nos escapamos de ese principio. ¿Cuántos me siguen? Cuando esta semana fue el Día de la Tradición, cuando uno ve Martín Fierro, el Día de la Tradición es por José Hernández, el creador de la obra magna de la cultura argentina, y uno ve los consejos de Martín Fierro, dice hay que hacerse amigo del juez, dice. Los consejos que le dan a los hijos, ¿no? Porque que amigo del juez, está en algún lío legal, soy amigo del juez. Le dice yo me supe el Martín Fierro de memoria en algún tiempo. El viejo Vizcacha le dice al hijo menor de Martín Fierro, nunca vaya a parar donde veas perro flaco. ¿Por qué? Porque ahí hay hambruna. Ahí no va a haber nada bueno para vos.
Donde ves perro flaco, vos seguís de largo. Bueno, hay consejos buenos, como los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera, pero el resto son nefastos. Pero ven la cultura del argentino, el gaucho, una persona tenía su hijo, tenía su mujer, hasta que la injusticia lo golpea, ve la desigualdad, porque cuando necesitaban soldados para la frontera, se llevaban al gaucho, lo separaban de su familia, uno ve la corrupción política, y uno ve que eso es el principado que permea la cultura argentina. El argentino se empieza a conformar con migajas que el gobierno le da, aunque después se da cuenta que es más lo que le roba que lo que le da. Y eso fue en el siglo XIX, mis amados. Pero en la cultura argentina que vivimos hoy en el siglo XXI. ¿Me siguen? Entonces hay un principado. Pero vemos que hay espíritus más específicos, que tienen un poder de autoridad muy fuerte, pero que no atañen a una nación, sino que están asignados a un manto. Están asignados a un llamamiento. ¿Cuántos me están siguiendo? Uno ve, por ejemplo, que el némesis del liderazgo y de los profetas es Jezabel. Ahí donde hay un hombre, una mujer con un llamado de autoridad, donde hay una cap llamado a liderar algo, va a haber un espíritu de Jezabel queriendo socavar esa autoridad. Y donde hay profetas que son voz de Dios, que ven las dinámicas espirituales, Jezabel frustrará el corazón de ese profeta, desanimará el corazón de ese profeta, para que hay profeta en la casa, pero están metidos en cuevas de depresión. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Y esos son poderes que están asignados a un llamado, están asignados a un llamamiento espiritual. Ahí donde hay un manto evangelístico, van a ver de que los primeros que están endemoniados y no se convierten son la familia del evangelista. Porque el evangelista necesita fe para evangelizar, pero su familia está más endemoniada que el diablo. Y cuando va a ir a evangelizar el barrio, siente esa voz interna que le dice, no tenés autoridad. Si ni tu vieja te cree lo que predicas. ¿Cuántos me están siguiendo? Van a ver que donde hay un llamado evangelístico va a haber una tentación a desconectarse del cuerpo. Porque el evangelista es muy autónomo, lleva la palabra donde pise la planta de sus pies, pero se olvida que necesita que alguien le cubra la espalda. Que alguien vea, que haya ojos proféticos que vean por él en los territorios en los que se mete. ¿Cuántos me siguen? Y habrá personas que le dirán al evangelista, ¿podés venir a orar por mi vecino? Y el evangelista va a terminar el mate rapidito y sale corriendo a predicarle y se mete en cada baile donde no pidió ayuda al intercesor, donde no comentó al cuerpo que va a meterse. ¿Cuántos me siguen? Amén. Ese personaje que lo llamó de urgencia, mi amado, es una dinámica espiritual. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Donde ya no es un principado, de principados no nos escapamos ninguno, todos estamos bajo un principado hasta que Cristo nos libera de poderes de principados. Pero los dominios son una autoridad asignada a un manto ministerial, asignada a un hijo de Dios con un propósito, a un hijo de Dios con una carga, a un hijo de Dios con un llamamiento. ¿Cuántos me están siguiendo? Y generalmente esos dominios tienen un poder de autoridad muy específica a la persona a la que están asignados. Amén. Voy a volver a repetir eso. Generalmente ese dominador, ese dominio, tiene un poder de autoridad muy particular para el manto al que está asignado. ¿Saben qué significa eso? Que posiblemente el dominio que funcione con Mel no sea el mismo que funcione conmigo. Pero el dominio que funcione conmigo no sea el mismo que funcione con Mel. Porque el dominio que me fue asignado a mí, me fue asignado a mí. Tienen autoridad estratégica con mi persona. ¿Cuántos me están siguiendo? Amados, viene el tiempo, levante una mano de donde están, viene el tiempo donde vas a empezar a identificar personas y situaciones, porque un dominio no solo se manifiesta a través de personas, a veces a través de situaciones. Un tipo de situaciones que tiene una autoridad muy específica con tu vida. Yo empecé a identificar que siempre que había una irregularidad en el jardín del liceo, tenía una autoridad de arrastre muy fuerte para con mi vida. ¿Me siguen? Cuando decían, necesitamos padres porque la huerta de los chicos se está viniendo a pedazos y alguien tiene que levantarla, yo sentí una carga de responsabilidad que yo no identifiqué qué tanta autoridad tenía sobre mi vida ese tipo de situaciones, hasta que más de una vez me quedé en el rayo del sol, en medio del verano, en medio de las vacaciones, haciendo una huerta cuando después a la tarde tenía una casa de oración.
¿Cuánto me siguen? Y llegaba a ministrar así. Buen día, hermano. Porque había estado todo el día en la huerta del jardín. ¿Cuánto me siguen? Que donde había algún conflicto, cuando iba a buscar a Eliseo al jardín, ¿no? Porque pegó a un compañerito, tenía un poder de autoridad para subyugar mis emociones. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Mi amado, detrás de eso hay una autoridad espiritual. ¿Me siguen? Cuando identificamos que eso era un dominio, que eso era una autoridad espiritual, yo cuando iba a retirar a Eli del jardín, yo sujeto todo dominio, toda autoridad espiritual que opera contra mi ánimo, contra mi alma, contra mi corazón. ¿Saben qué empezó a pasar? Nunca más hubo problema cuando yo iba a buscar a Eliseo al jardín. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Había personas que tenían una autoridad desmedida, a la cual yo no me daba cuenta que no podía decirles que no. ¿Cuántos me siguen? Amén. Que nos ponía a festejar un cumpleaños el mismo día que yo tenía que ministrar. ¿Sí o no? Acá los amigos, gente que le caía el día que tenían discipulado. Y que son personas que tienen tal peso en nuestras vidas que nosotros no las esquivamos. Nos las fumamos el tiempo que no la tengamos que fumar. Hablando mal y pronto. Porque no sabemos cómo desligarnos de su yugo. ¿Cuántos pueden identificar situaciones como esta en su vida? Seanme sinceros. Amén. Donde somos rehenes de ese poder y no identificamos que tienen una autoridad. Ahí estamos hablando de dominios. ¿Me siguen? Principado son principios, son culturas, son cosas muchas veces heredadas, porque heredamos la cultura de los padres, de los abuelos, del territorio. Amén. Pero cuando hablamos de dominios, mis amados, estamos hablando de una autoridad asignada a tu persona, asignada a tu tipo de mando. ¿Me siguen? Amén. Hay dos cosas que identificamos después, como les dije hoy, de muchas luchas, de muchas circunstancias, de muchos traspieses. Descubrimos que por lo menos en mi manto habían dos áreas que eran una debilidad. Podían ser mi fortaleza como mi debilidad. Y eran el tiempo y la fuerza. Empezamos a identificar de que se levantaban dinámicas que atentaban contra mis tiempos y contra mi fuerza. Que para el tipo de manto que yo tenía, la administración de mis tiempos era vital. Que yo no me quedara sin tiempo para mandar ciertos mensajitos, para estar pendiente de ciertas cosas, para grabar ciertos videos, el tiempo para mí era algo importantísimo. ¿Cuántos me siguen? Donde si estos personajes con autoridad gobernaban mi tiempo, estaban atentando directamente contra mi manto. Y el segundo, las fuerzas. ¿Me siguen? Venimos estos últimos días a ministrar viernes, ministrar sábado, ministrar domingo, y esta semana tenemos un par de asignaciones. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos creen que es importante mi descanso? Entonces, situaciones de huerta de jardín, empezamos a identificar que era algo que había que empezar a sujetar. Mis amados, desde que lo sujeté, yo no sé quién se hace cargo de la huerta del jardín. Está más hermosa que nunca. Pero ya no me llamaron más a mí. Del momento que sujetamos, había ciertos personajes en el jardín que nos dimos cuenta que tenían una autoridad específica para afligirme. Que no era lo mismo cuando al principio la directora me hacía firmar el libro de acta, me decía, Eliseo le tiró el pelo a una compañerita. Este tipo de cosas las hacen cuando ven en la casa, algo así. ¿Qué están insinuándome? Él debe ver violencia contra la mujer. Porque nos dimos cuenta que a compañeritos no le pega, a compañeritas le pega. ¿Qué empieza a significarte eso para vos? Había un tipo de autoridad que afligía a mi alma. Cuando yo empecé a sujetar ese poder, ese dominio, porque amados me robaban mucha mente en la semana, y dejaron de venir ese tipo de quejas. Un día se me dio por a mí preguntarle a la seño de Eliseo. Tengo una consulta, porque en los primeros meses la directora me decía mucho que pegaba. ¿Tiene alguna situación así? Sí, me dijo, pero ¿sabes qué pasa? Me dijo, de que hay un compañerito, eran dos compañeritos que tienen el pelo largo por acá, mellizos, que cuando él está en la fila le tiran el pelito de la nuca, me dice. Y él aguanta, 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 hasta que ya no aguanta más. Pero el que queda expuesto es él siempre. Él es ahí como el Chavo del Ocho.
¿Sí? Creo que el chavo hablaba algo, cuando todos se callaban, quedaba él hablando solo. Porque el otro dice, lo pellizcan por abajo, cosas así. Claro, él se da vuelta y mete una piña abiertamente. Entonces el que queda como problema de conducta, pero ya estoy manejándolo porque estoy corrigiendo al que lo exacerba a él. O hay algún paciente que le dice, tira los papeles a la señorita, y él va y lo tira. Entonces el que queda mal, después le empieza a adoptar ciertas conductas porque queda como el payaso de la clase, pero en realidad la dinámica venía de más atrás. ¿Cuántos me están siguiendo? Después me enteré que el liceo no le tiraba el pelo a compañeritas, le tiraba el pelo a dos compañeritos que visto de atrás parecían dos compañeritas. ¿Cuántos me están siguiendo? Vean lo enroscado de lo que la directora a mí me azotaba los primeros meses, al punto que nos llegamos a preguntar con Flor, lo mandaba a un terapeuta, hacemos una interconsulta, hacemos algo, hasta una preceptora me dijo, capaz que necesite un acompañante terapéutico. ¿Cuántos se dan cuenta del nivel al que podía haber llegado en nuestra vida, pagarle a un asistente para que esté con él en el jardín? ¿Me siguen? Son, hagan conmigo así, realidades. Pero que cuando uno sujeta y esa autoridad cae, se expone el engaño que esa autoridad afligía nuestra vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Pero el título de la palabra hoy es exponiendo a los carceleros, no exponiendo a los dominios. Pero yo necesitaba compartirles esto antes de compartir de los carceleros. Porque, amados, todos tienen situaciones que ejercen una autoridad sobre sus vidas. Hay personas que ejercen una autoridad de contradiseño sobre sus vidas. Hay personas que atentan contra su manto. Y si no son personas, son situaciones. Son dinámicas. Y a veces las dinámicas obviamente las conforman personas. Amén. Pero que tienen mucha autoridad sobre sus vidas. Cuando pasa ciertas cosas con mi nene o con mi nena, a mí me roba la semana. Cuando pasa ciertas cosas con mi cónyuge, nos roba el servicio del fin de semana. Llegamos endemoniados. ¿Cuánto me siguen? Hay cierta dinámica, perdón Marle que tú uses, con un profesor que a mí me roba lo que Dios me dijo de mí el domingo. ¿Cuánto me siguen? Me permito, siempre cuento una infidencia tuya. Un domingo acá, después te tengo que invitar a una factura con la semana. Un domingo acá donde el Señor la usó a Marlene tan poderosamente, mi amado. Yo recuerdo que acá caí postrado, fui tan ministrado ese domingo, lo necesitaba tanto, amiga, te honro por dejarte guiar por el río del Espíritu. Y yo la firmé mucho esa noche, amiga, le digo, viniste chorreando aceite este domingo. Esa misma semana, sus profesores de música le dijeron, no vemos avance. Y esa palabra tuvo mucha autoridad sobre su vida. Tanto que opacó todo el poder, la gloria y la unción que hubo. ¿Cuántos creen que Dios le usa a Marlene en la adoración? Amén. ¿Cuántos son bendecidos, ungidos, amén, sanados, fortalecidos a través de su vida? Amén. Amén. Pero hay un personaje en la semana que uno tiene que empezar a identificar el grado de autoridad que tiene. ¿Me siguen? Amén. Cada uno hará algo diferente, pero cada uno atentará contra el manto, sea en tiempo, sea en fuerza, sea en ir contra de la palabra que vos estás recibiendo y completamente decirte lo contrario de lo que Dios te está afirmando en esta temporada. ¿Me siguen? Mis amados son dominadores. Digan conmigo, dominadores. Amén. Son aquellos dominios de los que habla el apóstol Pablo en el libro de Colosenses. Amén. No vamos a hablar de trono, no vamos a hablar de hueste, porque no era la intención. Hoy quiero hablar de esos dominios. Son ámbitos en los cuales se te drena todo lo que Dios depositó en tu vida. Donde te roban todo lo que Dios puso sobre ti. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Donde anclan tu mente a una realidad alterna de la que Dios está desatando sobre tu vida. Y si logran capturar un pensamiento tuyo y llevarlo cautivo a una realidad alterna, por más que estés viviendo la realidad que Dios tiene para tu vida, tu mente está experimentando una realidad alterna. Amén. Porque un pensamiento puede ser llevado cautivo, aunque tu vida no fue llevada cautiva. Lo profundo eso. Por eso dice que tenemos armas espirituales para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia a lo que Él está hablando sobre tu vida. Amén. Amén. Entonces, si un pensamiento puede ser llevado cautivo a Cristo, un pensamiento también puede ser llevado cautivo a una realidad alterna, que no es la realidad que Dios está desatando sobre tu vida. Amén.
Y tú tienes autoridad para poder traer ese pensamiento otra vez cautivo a la verdad de Cristo. Amén. 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 Y han comido de vuelta a dominadores. Dominadores. Pero yo quiero hablarles de otro personaje, y me va a llevar 5 minutos, se lo prometo. 10 como máximo, que son los carceleros. El carcelero no tiene la autoridad que tiene un dominador. El carcelero no tiene la autoridad que tiene una prisión del alma. Pero el carcelero tiene la habilidad de llevarte a esa prisión. De llevarte a ese territorio donde te saca de la jurisdicción de la palabra de Dios y te lleva bajo el poder de un dominador. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Ya quiero que me acompañen, ahora sí, a Primera de Reyes 13. Es una historia muy conocida, que dice así: sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel, en obediencia a la palabra del Señor. Cuando Jeroboam, de pie junto al altar, se disponía a quemar incienso, el hombre de Dios, en obediencia a la palabra del Señor, gritó: ¡altar! ¡Altar! Así dice el Señor: en la familia de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a estos sacerdotes de altares paganos que aquí queman incienso. Sobre ti se quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el hombre de Dios ofreció una señal. Esta es la señal que el Señor les da: el altar será derribado y las cenizas se esparcirán. Amén. Al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo: ¡agárrenlo! Pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. En ese momento el altar se vino abajo y las cenizas se esparcieron, según la señal que en obediencia a la palabra del Señor les había dado el hombre de Dios. Entonces el rey le dijo al hombre de Dios: apacigua al Señor tu Dios, ora por mí para que se me cure el brazo. El hombre de Dios suplicó al Señor y al rey se le curó el brazo, quedándole como antes. Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. Sus hijos fueron a contarle todo lo que el hombre de Dios había hecho allí aquel día y lo que le había dicho al rey. Su padre le preguntó: ¿por dónde se fue? Sus hijos le indicaron el camino que había tomado el hombre de Dios que había llegado de Judá. Y el padre les ordenó: aparéjenme un asno para que lo monte. Cuando el asno estuvo listo, el profeta anciano lo montó y se fue tras el hombre de Dios. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí lo soy, respondió. Entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. El anciano replicó: también yo soy profeta como tú. Y un ángel, obedeciendo a la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó, y el hombre de Dios volvió con él y comió y bebió en su casa. Mientras estaban sentados a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que lo había hecho volver. Entonces el profeta viejo le anunció al hombre de Dios que había llegado de Judá: así dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y no has cumplido la orden que el Señor tu Dios te dio. Has vuelto para comer pan y beber agua en el lugar donde Él te dijo que no lo hicieras. Por lo tanto, no será sepultado tu cuerpo en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta que lo había hecho volver le aparejó un asno. Y el hombre de Dios se puso en camino, pero un león le salió al paso y lo mató, dejándolo tendido en el camino. Sin embargo, el león y el asno se quedaron junto al cuerpo. Al ver el cuerpo tendido y al león cuidando del cuerpo, los que pasaban por el camino llevaron la noticia a la ciudad donde vivía el profeta anciano. Creo que todos están familiarizados con la historia. Un joven profeta pregona contra el rey de Betel, contra el altar de Betel, y le dice: sobre este altar se levantará un rey llamado Josías, sacrificará sobre él huesos humanos, y te doy una prueba de que ha hablado el Señor.
el altar se derramará y la ceniza se esparcirá. El rey se enfureció, dijo, atrapen a ese hombre, y la mano se le secó. Y dijo, hombre de Dios, pídele a Dios que me perdone y que me cure el brazo. Así que el hombre pide misericordia a Dios, el brazo del hombre se restaura, y ahora el rey le dice, quédate en casa, quédate a comer, quiero hacerte un regalo. Le dijo, no, el Señor me dijo, en esa tierra no comas pan, no bebas agua, y vuelve por otro camino que por el que fuiste a Betel. Pero en el camino le sale al encuentro un viejo profeta que servía a las cortes del rey, y engañándole le dice, yo también soy profeta, y un ángel me dijo que te quedes en mi casa. Así que el muchacho va, se queda con el viejo profeta, y ahí el Espíritu de Dios viene al viejo taimado, el viejo ladino, al viejo profeta, y el Espíritu de Dios, a través del engañador, le dice que actuó locamente, que te separaste de la palabra que yo te había dado, así que no serás sepultado junto a tus padres. El profeta le aparejó un asno, el hombre se va, un león lo mata, y es muy curioso porque el león no se come ni al asno ni al profeta, sino que el león se queda cuidando el cuerpo del profeta. ¿Cuántos me están siguiendo? Luego el viejo profeta en tierra extranjera, en tierra extraña, lejos de su padre el profeta, tal como Dios lo profetizó. ¿Cuántos me están siguiendo? Algo que es notorio de esta historia es que posiblemente es una de las historias más poderosas de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos lo creen? ¿Tapa una película o no tapa una película? Un tipo que dice, sobre este altar, y el altar se romperá, y la señal será, y que todo lo que Dios dijo pase en ese mismo instante, y que el profeta diga, que el rey diga, atrapen y la mano se le seca. Díganme si el hombre no está ungido. Amén. ¿Estaba lleno de Dios o no estaba lleno de Dios? Amén. ¿Cómo puede una persona tan llena del Espíritu Santo, tan llena de la palabra de Dios, tan ungida, morir de la forma tan absurda como este hombre murió? ¿Cuánto le parece absurda la manera que este hombre terminó? Una muerte absurda, una muerte, me atrevería a decir, ridícula. Y mis amados, les puede sorprender cuántos hombres y mujeres ungidos de Dios terminan de una manera ridícula. Terminan en lugares donde no tienen autoridad, terminan en lugares donde quedan expuestos, terminan en lugares donde son ridiculizados, terminan en lugares donde son avergonzados. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque mis amados, como les decía hoy en la administración, Jesús no solo fue lleno del Espíritu de Dios, sino que él aprendió a ser guiado por el Espíritu de Dios. Mi amigo Fran lo dijo de esta manera el viernes y me gustó mucho. Él dijo que no solamente necesitamos saber cuál es la palabra que Dios tiene con nuestra vida, sino cuál es la tierra de la asignación de esa palabra. Saber cuál es la jurisdicción de esa palabra. Amén. Porque siempre que Dios te da una palabra, que Dios te sella con un llamado, siempre que Dios deposita un manto sobre tu vida, el manto te revelará aquello que estás llamado a hacer, pero también te revelará dónde estás llamado a desempeñarlo. Amén. Mi amado, la palabra con la que Dios te envía es también la palabra con la que Dios te cubre. Lo voy a volver a decir también para la gente de las redes. La palabra con la que Dios te envía es la palabra con la que Dios te cubre. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, id, predicad el Evangelio a toda criatura, ¿cuántos recuerdan? Y al que cree estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Tomarán en sus manos serpiente y no los matará. ¿Cuántos pueden decir amén? La misma palabra con la que Dios te envía es también la palabra con la que Dios te cubre. Amén. Pero la palabra con la que Dios te envía también te revela dónde es el área de jurisdicción de esa palabra. Amén. Cuando un hombre fue enviado por Dios, camina en la autoridad de Dios. Cuando un hombre camina bajo la palabra que Dios le dio y bajo el terreno de asignación donde Dios lo envió, hay una legalidad que se activa para que ese hombre o mujer de Dios esté cubierto por Dios. El mismo manto que lo envía es el manto que lo capacita. Y el mismo manto que lo capacita es el mismo manto que lo cubre. Entonces, ¿qué hará Satanás? Satanás no puede tocar tu unción. No puede hacerte menos ungido. No puede pincharte el odre y que se te derrame el vino. No puede tocar un ungido. Lo que intentará hacer es sacarte de la tierra, de la jurisdicción de tu palabra. Será sacarte de la tierra donde el manto te envió. Entonces te sacará de la legalidad de la palabra que te cubre.
¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Eso, amado, es un carcelero. Un carcelero no tiene la autoridad de afligir tu vida, pero tiene la capacidad de llevarte a un lugar donde te saca de la jurisdicción de la palabra que te envió. Y allí te expondrá dominadores. Allí te expondrá personas con la autoridad de drenarte, con la autoridad de afligirte, con la autoridad de robarte lo que Dios te dio. ¿Cuántos me están siguiendo? A mí, ¿me dejas contar otra historia tuya? Que es un libro con mi amiga Marlene. Ella me contó una vez de una persona que ella sabía en su corazón que mi abuela correntina diría que no era muy cierta. Cuando era alguien de dudoso, no hay que confiar mucho, mi abuela decía, ese no es muy cierto, me decía. Pero esta persona le propuso algo muy noble, no. Dijo, si le limpiamos la casa a la vecina, que una vecina ancianita, ¿cuántos creen que es una obra noble? Amén. Amén. ¿Cuántos creen que es de hijo de Dios hacer eso? Amén. La única espinita que tenía Marle era, "Ay, pero que esta persona es la que me pide hacerlo". Porque sabía que no era muy cierta esa persona. Pero yo reconozco el corazón que hay en Marle, el amor que hay en ella. Le ganó más el amor por la abuelita que la duda de la persona que le invitó. ¿Me siguen? Así que fueron a ese lugar. Dijo, bueno, mientras yo limpio nomás y bendiga a la vecina, no pasa nada. Pero la vecina no vale que se estaba sintiendo mal justo ese día. Y allí esta misma persona que le invitó a limpiar le dijo, ¿por qué no le hacía una oración? Y Marle nos contaba en aquella ocasión que cuando oró por la mujer sintió una opresión espiritual tremenda. ¿No, amiga? Sintió una carga, y si no me equivoco venías de unos domingos muy punchy para arriba. De unos domingos, de unas semanas donde Dios venía derramando llenura tras llenura. Fueron esos domingos que hicimos como 3 domingos seguidos de llenura, ¿cuántos recuerdan? A principio de año, después del campamento. Y Marle me decía, y yo sentí, amigo, como todo lo que Dios me llenó en 3 semanas, me lo estaban chupando todo en una oración. Y por dentro yo decía, ¿quién me mandó acá? ¿Cuántos me siguen? Amén. Amados, no señalen mucho porque el que esté libre de pecado. ¿Cuántas veces me he preguntado, ¿quién me mandó acá? ¿Quién me trajo acá? ¿Me siguen? Y irme de lugares más chupados que... ¿Sí o no? Porque muy seguramente esta mujer no tenía autoridad para robarle nada a Marlene. Pero sí tuvo la estrategia para llevarla a un lugar donde evidentemente operaba una autoridad espiritual que sí tenía el rango para afligir la vida de Marlene. ¿Cuántos me siguen? Amén. Y estos personajes son tan peligrosos como los dominadores. Dominadores lo que operaba en esa casa donde cuando Marlene fue a orar le chuparon la energía. Eso era un dominador. Pero ella nunca hubiese terminado de cara a esa autoridad espiritual si no hubiera habido alguien muy estratégico que supo cómo sacarla de la jurisdicción de su palabra. ¿Cuántos me siguen? Amén. Y hablé de principados, y hablé de dominadores, pero yo quiero hoy exponer a los carceleros, porque son gente que posiblemente no nos generen carga espiritual, no nos generen peso de autoridad, pero tienen la capacidad de llevarnos a ámbitos, de invitarnos a lugares, de traernos a sitios donde nos sacan de la legalidad de nuestra asignación. Nos sacan del sitio de la legalidad de nuestra cobertura espiritual. Y ahí nos darán una paliza terrible. ¿Cuántos me están siguiendo? Cerrá tus ojos y terminamos rápido. Terminamos medio como un cachetazo de loco. Pero no quería dejar de compartirle esta palabra, porque sé que va a tener mucho significado en esta temporada. Amén. Tuvimos una situación donde un ser muy querido, un familiar, para evitar la carga espiritual de otro familiar nuestro, cada vez que organizaba un cumpleaños, una fiesta, nos invitaba por separado de este otro familiar. Este otro familiar al que no invitaba tenía
una gran aflicción, una gran carga sobre este familiar nuestro. Como también lo ejercía sobre nuestras vidas. Pero estas invitaciones clandestinas que este otro familiar nos hacía para no lidiar con el otro, nos exponía deliberadamente a quedar en falta con el familiar no invitado. Y ese sí tiene una autoridad espiritual muy fuerte sobre nuestras vidas. Una autoridad para afligir. Así que cuando íbamos a estas fiestas, sabiendo que el otro no fue invitado, todo el tiempo sentíamos la sombra de si se entera fulano que vinimos y no lo invitaron, los que vamos a quedar mal somos nosotros. Esta persona que nos invitaba hasta podía estar en el rol de afligido, pero era un carcelero que nos metía en dinámicas enredadas. Así hay personas que te invitarán, vamos a orar por la vecina, y te sacan del terreno de jurisdicción al que Dios te mandó. De la misma manera, habrá personas que te querrán hacer entrar a tomar tu llamado antes del tiempo que Dios tiene y de la manera incorrecta. Cuando Saúl entraba marcha atrás a la cueva, muchos le decían a David, ahí está, mátalo. Ahí se cumple la palabra que Dios te dio de que Él entregaría a tus enemigos en tus manos. Pero Dios dijo, no será así. No será así. Saúl no morirá así, sino que él morirá en batalla. Él pudo identificar de que lo estaban empujando a tomar el manto de una manera incorrecta y en un tiempo incorrecto. Luciendo muy fuerte esta palabra. Yo alumbro a tu vida todos los que en este tiempo querrán invitarte a matar a Saúl antes de tiempo, de la manera incorrecta. Tomar el manto en el tiempo incorrecto y de la forma incorrecta. Yo te digo, hay un tiempo y una forma en el que llegarás al trono de David. Hay un tiempo y una forma en la cual entrarás en el cumplimiento del manto. Yo hoy alumbro tu espíritu. Eres una mujer de revelación. Eres una mujer del espíritu. Yo no alumbro los dominios. Pero si esos carceleros te pueden llevar a tierras donde Dios todavía no te está enviando, te expondrán a dominadores. Que esos sí tendrán la autoridad de drenarte la unción. Tendrán la autoridad de afligir tu alma y de entregarte a cargas de las cuales ya estás siendo libre. A tentaciones y a persecuciones de las cuales estás siendo libre. En el nombre de Jesús yo hoy alumbro los ojos de tu entendimiento. Te lleno de todo espíritu de discernimiento, de revelación y de sabiduría. Para que pueda identificar todo carcelero. Y no tienen autoridad de oprimir tu vida, no te oprimen de hecho. Eso es lo más engañoso de un carcelero. No oprime nuestra alma. Entonces nos dejamos llevar. Este viejo profeta le dijo, hey, yo también soy profeta. Gloria a Dios. Dijo, hermano, vamos a comer. Tienen forma de cristiano, tienen forma de hermano, tienen forma de consiervo. Pero no son del mismo espíritu. Son carceleros que te llevarán a tierras donde el dominador te afligirá. Te querrán sacar de la tierra donde la palabra te cubre. Te querrán llevar a lugares donde tu alma será afligida. Claro, quizá no sea tan grave, no va a ser un león y te va a matar. O quizás sí. Amados, yo cuando me he descubierto en terrenos donde Dios no me envió, solo Dios sabe cómo intercedí los viajes de vuelta a mi casa para que no me maten en el camino. He vuelto de lugares donde literalmente nos tiraron una adoquina en el parabrisas del auto, en la autopista, porque volvíamos de un lugar donde nadie nos mandó. Yo no digo que no va a ser un león y te matará. Quizá no sea tan grave, pero sí te roben lo que Dios está haciendo en tu vida y tengas que volver a llenarte y a restaurarte de cargas de las cuales te podría haber librado si disiernes hoy a un carcelero. Alguien que no tiene autoridad de dominador, entonces no lo disiernes como un enemigo espiritual. Pero tiene la sutileza y la estrategia para sacarte de la jurisdicción de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a lo que hoy me hablaste antes de la reunión, imparto una medida de revelación
nueva sobre sus vidas. Oh, imparte un espíritu profético, imparte un espíritu de discernimiento, donde no solo tendrás revelación de lo que tienes que hacer, sino cómo tienes que hacerlo. Este profeta no solo tenía que ir y pregonar ante el rey, también había un cómo lo tenía que hacer. Yendo por un camino y no deteniéndose a comer pan ni agua a ningún lado, y volviendo por otro camino y no ir a la casa de nadie. Muchas veces es fácil identificar el qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero no los cómo. Y los cómo son los vacíos legales que usan los carceleros para sacarnos de la asignación de nuestra palabra. Hay promesas sobre tu vida, amén. Hay muchos qué Dios tiene para ti, sí, pero también tienes que leer la letra chica, los cómo Dios quiere que lo hagas. Porque los cómo son los que te mantendrán bajo la cobertura de la palabra que te envió. Los cómo son los que te mantendrán bajo la cobertura de la palabra que te comisionó. Yo en esta noche estoy hablando una palabra de comisionamiento. Estoy hablando una palabra a los enviados. Estoy hablando una palabra a ministros, hablando una palabra a gente con llamado, a gente con palabra, a gente que aguarda un tiempo de cumplimiento, que aguarda un tiempo de envío. Yo te digo, David, no tomes el manto antes de tiempo, ni de la manera incorrecta, sino la manera de Dios. Yo te digo, no vayas donde Dios no te manda. Consérvate en la palabra que Dios habló. No solo identifiques los qué, sino también los cómo. Y hoy tus ojos se abran para identificar gente que te desvía de la tierra de la asignación. O te llevarán a cosas muy nobles, te invitarán a cosas muy genuinas, pero que te sacan de donde la palabra te cubre. Te sacan de donde la palabra te respalda. Mi amado, cuando estás donde la palabra te envía, estas señales te seguirán. Echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas. Habrá un respaldo en lo que hagas. Y también habrá una cobertura. Tomarás en tu mano serpiente. Aunque bebas cosas mortíferas, no te hará daño. Pero cuidado con los que tengan la sutileza para sacarte de donde Dios te envió. Adoremos un momento. Aleluya. Para terminar, Padre, en el nombre de Jesús, apertura una temporada de luz y de revelación. Amén. En dinámicas espirituales. Imparto sobre sus vidas, imparto sobre tu vida una temporada de apertura de una luz más abundante, de niveles de revelación, niveles de discernimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Que te revelarán dinámicas espirituales donde no las veías. Que te revelarán realidades espirituales donde no las veías. Oh, que tu lucha no es con carne ni sangre, sino con poderes, principados, dominios, con huestes de maldad, carceleros. Dejará de ser solo una palabra. La discernirás en tu vida cotidiana. La discernirás en las cosas tangibles y naturales. Porque lo espiritual no es etéreo, lo espiritual es tangible y terrenal. Está en todo lo tangible y terrenal. Está en situaciones, está en invitaciones, está en contratiempos, está en compromisos en los que te ponen. Está en la autoridad de ciertas personas para obligarte a cumplir compromisos que tu corazón te pregunta ¿por qué estoy aquí? Yo en el nombre de Jesús declaro que junto con la revelación viene el entendimiento a tu vida. Y junto con el entendimiento viene un posicionamiento frente a estas realidades espirituales. Y junto con el posicionamiento viene una autoridad para cancelar esos dominios, para cancelar a esos carceleros, para desautorizarlos de tu vida. Tendrás la certeza para decir no a muchas cosas, aunque te gustan, aunque te tientan porque tienen forma de llamado, pero tú dices, no es así como Dios me dijo que sucederá.
No es con esta persona, no es en este tiempo, no es de esta manera. Y eso te mantenga en la tierra de tu palabra, te mantenga en el camino del manto. Porque vienen tiempos de abrir pozos, porque vienen tiempos de administrar pozos, porque vienen tiempos de envío, porque vienen tiempos de activación. Pero los que no son solo lo importante, sino también los cómo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No es lo importante, sino también cómo lo estoy haciendo. En la cocina no es solo importante qué quiero cocinar, sino cómo lo voy a hacer. El cómo es lo que define el resultado del producto. Cuando Mel se pone a hacer una torta, no solo dice, bueno, voy a hacer una torta, no solo qué voy a hacer, sino cómo. El cómo será lo que garantizará que el resultado sea el esperado. En el llamado de Dios es igual. No solo es importante que sepas qué es tu llamado, sino el cómo. El cómo garantizará el resultado del producto. Yo te envío hoy como al joven profeta, como al hombre de Dios, como alguien con instrucción, como alguien con entendimiento de los tiempos. Y abro tus ojos para identificar todo viejo profeta, para identificar todo carcelero, todo aquel que te corre del camino de la unción, que te corre, un síntoma de que te sacaron del terreno, que te sacaron de donde fluye la unción, de donde fluye la vida, de donde fluye la palabra. Identifica qué personas te llevan a lugares donde cae tu fuerza. Identifica qué personas tienen una medida de autoridad para afligirte, pero también cuáles tienen la estrategia y la sutileza para llevarte a esos ámbitos. No soy una persona que una vecina le invitaba a comer y una vecina muy agradable. ¿Cómo decirle que no? Pero cuando iba a su casa a comer, se encontraba con personas del barrio que habían afligido su vida en el pasado. Esa persona que le invitó a comer fue difícil de discernir porque no ejercía una autoridad y un peso espiritual. Pero fue la carcelera que puso a esta persona, a personas que habían tenido carga sobre su vida. Yo ya abro tus ojos para identificar dinámicas espirituales. En el nombre de Jesús. Para todo aquello que hoy no entiendes, situaciones de la semana, circunstancias, contratiempos, afligidores, angustiadores, no sabes cómo resolverlos. Yo pongo ante un espíritu de inquirir, un espíritu que te lleva a las rodillas, que te lleva a preguntarle al Señor. Y en intimidad el Espíritu Santo te enseña cómo administrar ciertas personas, cómo administrar ciertas propuestas, cómo administrar. Él te empezará a enseñar dónde ir, dónde no ir. Él te empezará a enseñar dónde entrar y dónde no entrar. Él te empezará a enseñar con quién compartir el camino y con quién no compartir el camino. Dar una purificación en tus caminos por causa de la revelación. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿A dónde ir? Estar en ti, no tengo a dónde ir. Aleluya. Aleluya. Amados, quiero cerrar de esta manera. Viene un tiempo donde muchas cosas que dábamos por sentado
que las dábamos por aprendidas, le vamos a poner un signo de pregunta, un interrogante. Y nos van a llevar a las rodillas a que el Espíritu Santo nos enseñe. Viene un tiempo de inquirir, viene un tiempo de ahondar, viene un tiempo de profundizar, de ser enseñados por el Espíritu Santo. Y saldremos del lugar secreto con una llave, con una clave, que nos permitirá resolver en instantes lo que por años no sabíamos cómo resolver. Declaro que vendrán tiempos donde, en lugar de pujar por años sin ver respuesta, más bien irás al secreto, donde se te darán llaves que te permitirán abrir y cerrar en un instante, por causa de la revelación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, mis hermanas. Espíritu de revelación sobre tu vida. Amén. Hay velos que en esta noche han caído. Amén. Gloria a Dios. Veo velos que han caído. No temas, dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. La revelación traerá un entendimiento a esta temporada. Amén. Ahora entenderás los porqués de muchos cansancios, entenderás los porqués de muchas luchas mentales, que habían carceleros, que habían dominadores. Y el entendimiento te empezará a dar un posicionamiento. Y el posicionamiento te dará autoridad. Y la autoridad te dará victoria. Lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.